Hola, buenas a todos. Hoy les traigo mi tercer video. Este video va a tratar sobre Scrum Poker. Así que, como los videos anteriores, vamos a instalar, decir cómo se usa y para qué sirve la aplicación de Scrum Poker. Comenzamos seleccionando la Play Store. Ahora vamos a ingresar en el teclado Scrum Poker. Ya nos dio la opción Google. Y vamos a seleccionar alguna de las opciones que nos aparecen. Vamos a seleccionar la primera. Scrum Poker Cards Agile. Vamos a seleccionar instalar. Estos son los permisos que necesita. Básicamente solo compras, aceptar. Y vamos a ver qué nos dice la aplicación. Esta está muy liviana. Voten tus noticias al instante y tener acceso a sus líneas de base en cualquier lugar. Se divierten. Eso pues difícilmente nos dice de qué se trata la aplicación. Dice que tiene algunas añadiduras o features, que tiene estándar, T-Shears, Fibonacci, Simple, Fast, Natural. Puedes customizarlas, Shake the Reveal, Baselines, Beautiful Animations. Y dice que es la app número uno para el Scrum Poker Planning. Ok. La hizo Art Armin. No se sabe si puede ser una empresa o una persona. Estamos revisando la versión 2.4.9 actualizada el 22 de junio. Pues vamos a abrirla. La aplicación en sí no parece que tenga muchas funciones. Solo está un 0, medio, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, infinito, signo de pregunta y un cafecito. Si deslizamos la parte de la izquierda, sale un panel. En el panel se encuentra el estándar, que es este, la de camisas, que es ese, Fibonacci, que es el más usado por cierto, que es este, baselines. Dice, cuando muchos equipos están estimando ítems en un product backlog, los equipos ocupan estar de acuerdo en el baseline para sus estimaciones, el rango de historias, las semánticas de cada número. Aquí podemos ir añadiendo los ítems a como queramos. Si se fijan, es lo mismo que el Fibonacci. Tiene infinito y tiene pregunta, y le podemos dar nuestra propia medición. Pero ¿qué es todo esto? Para entender la aplicación se tiene que tener conocimiento sobre Scrum. ¿Qué es Scrum? Scrum es un desarrollo ágil de aplicaciones. Eso es Scrum. Resumiéndolo o diciéndolo lo más rápido posible, Scrum se basa en crear usuarios y que esos usuarios te cuenten qué ocupan, y esas o lo que ocupan en software, obviamente, se ponen en historias del usuario. Entonces, como se ponen en historias del usuario, tú ya más o menos tienes una idea de qué tiene que ser tu aplicación o qué es lo que el usuario quiere. Entonces te pones a... Bueno, eso se llaman historias de usuario. Y te tienes que poner a planear qué historias van primero y qué historias tienes que hacer. Scrum se basa en entregar particiones de software completas en periodos cortos de tiempo. En otras palabras, digamos, tengo que hacer una tiendita online. El menú, el login, me cuesta hacerlo 3 4 días.
La aplicación de la canasta de los productos o el carrito de compras me cuesta hacerla 3 semanas. Esa es muy larga, entonces tengo que desglosarla en historias más pequeñas. Una vez que ya tienes todas las historias de usuario, las acomodas dependiendo de su dificultad y ahí es donde entra el Scrum Poker Planning. ¿Por qué? Porque se supone que el usuario tiene que ingresarle, bueno, no el usuario, el equipo desarrollador tiene que ver qué historias hacer primero para entregárselas al cliente o qué cosas van primero. Entonces, para decidir eso se tiene que juntar el equipo que son los desarrolladores, el dueño del producto que sería la representación del cliente. A veces va el cliente a las juntas, a veces no, pero para eso está el dueño del producto. Y tiene que haber más aparte, otra persona aparte que es el planificador o Scrum Master. Él es el que va a llevar a cabo la junta, por así decirlo. Y el Scrum Poker es una metodología para hacer ese trabajo más fácil. Aquí lo que tenemos que hacer es estimar el tiempo que nos toma hacer cada historia. Una historia muy fácil, pues el 0. Más o menos fácil, el 1. Una historia normal, 1, 2, 3, 4. Mientras más alto sea el número, quiere decir que podemos tardarnos mucho más en realizar esa historia. En otras palabras, para eso se usa el infinito, porque prácticamente no tengo ni idea de cuánto me vaya a llevar, pero sé que es mucho tiempo esa historia. O cuando realmente no tienes ni idea, se usa el signo de admiración. En otras palabras, para definir un baseline o una línea base, un 1 sería un login. Ok. A ver. Ahí está, escribimos login. Perdonen, eso me traicionó mi teclado. Y le añadimos. Estas son las bases. En otras palabras, aquí no va a aparecer porque estas son solo las cartas del póker. Pero si nos vamos a las líneas bases, podemos ver que un 1 es un login. Y así sucesivamente le vamos a asignar valores. ¿Por qué escogí login o a qué me refiero con login? Login, pues todos conocen las páginas web que llevan los login. Lleva un formulario, un botón. Ese botón pues requiere ya sea que en un archivo o en una base de datos tengas una tablita usuarios y aparte que se haga una especie de validación que lo que se ingrese sea lo correcto. Y eso lo podemos usar como base. Un login es un 1. ¿Cuántos días nos puede tomar un 1? Digamos unos 3 días. Por eso son las baselines. Todo el equipo de desarrollo tiene que estar de acuerdo con las baselines o con la base. Para mayor especificación se pueden ir agregando diferentes cosas. Por ejemplo, un 8 pudiera ser una base de datos. O el diseño nada más de la base de datos. O al hacer la base de datos completa. Ok, me traiciona el teclado. Ok, entonces ponemos que un 8 es una base de datos completa. Dícese diseño y el desarrollo. Y lo cual también conlleva las pruebas y los errores. ¿Pero qué significa un 8? Pues tendríamos que también tener en cuenta que pudieran ser de plano las 2 semanas. En otras palabras, un proyecto completo puede llevar, digamos, 3 meses. Si el proyecto lleva 3 meses y los sprints, que son el tiempo corto para entregar las historias de usuario, ¿cuántos sprints son? Son, digamos, unos 3 meses, son 6 sprints para dejarlo sencillo. Entonces, durante esos 6 sprints, una base de datos completa toma 1.
Entonces todo el equipo se va a dedicar a hacer el sprint o a hacer esa historia. Pero para que el Scrum funcione y el Scrum Poker funcione, lo que se tiene que hacer es hacer énfasis en hacer un buen Scrum. En otras palabras, el Scrum se basa mucho en las historias de usuario. En otras palabras, las historias de usuario tienen que ser lo más cortas posibles. ¿Por qué? Para que se le pueda dar a cada desarrollador una propia historia de usuario. Un, una historia de usuario que requiera mucho tiempo para una sola persona pudiera ser muy demandante o pudiera hacer que al final del primer periodo de sprint el desarrollador no la acabe. ¿Por qué? Porque se tiene que tener en cuenta que van saliendo bloqueos y muchos problemas durante el desarrollo y también también se tiene que considerar eso. Entonces, repasando, el Scrum se basa en ver qué quiere el usuario y hacer historias del usuario. Entonces se hace una junta. ¿Quién hace la junta? La hace el Scrum Master. El Scrum Master junta al equipo de desarrollo, que no pase aproximadamente de unas 5 o 7 personas de desarrolladores, y el Product Owner. Y el Scrum Master ve lo que quiere el Product Owner que se desarrolle y le pregunta a los desarrolladores. Entonces ya los desarrolladores dicen, no, pues el login, todos votan o juegan al Scrum Poker. Todos dicen, yo opino que es un 1. Otro desarrollador opina que es un 3. Otro desarrollador opina que es un 0, que está regalado. Otro desarrollador opina que es un 2. Otro desarrollador opina que es un 13 porque jamás ha hecho logins o cosas así. En otras palabras, ya con el 13, el 1, el 2 y el 0, el Scrum Master tiene que decidir, o no tiene que decidir, cada persona, cada desarrollador tiene que decir, ¿por qué el 13? No, pues porque nunca he hecho un login y no sé cuánto tiempo toma. ¿Por qué un 1? Porque ya sé cuánto duran los logins y ya sé qué se tiene que hacer, ya sé todo. No hay ningún problema. ¿Por qué un 0? Porque ya tengo plantillas sobre logins y es solo hacer modificaciones sencillas y las podemos reutilizar. Ah, ok. ¿Por qué un 2? No, porque quiero hacer un login, pero lo quiero modificar y dejarlo lo más único posible y añadirles nuevas funcionalidades. Ah, ok. Entonces todo el equipo conversa y llegan a un consenso donde se define qué es lo que se va a hacer, el tiempo que se va a tomar y a quién se le va a dejar. En otras palabras, el Scrum Poker es una herramienta que nos ayuda a facilitar las estimaciones que llevan tomar a hacer las historias de usuario. Una vez que se tienen esas estimaciones, ya se pueden hacer los sprints. ¿Qué es el sprint? Yo en 2 semanas me comprometo a hacer esta historia de usuario. En 2 semanas se ve si realmente se logró hacer la historia de usuario. Si no se logró hacer, por qué no se logró hacer, qué problemas salieron. Y luego otra vez empezamos con las historias de usuario faltantes y otra vez usamos el Scrum Poker. En otras palabras, el Scrum Poker es una manera de decir la estimación de un proyecto, ya sea que no tengamos ni idea o sepamos que es un proyecto muy grande o no tengamos idea o ocupamos un descanso para no es ya sea para relajarnos o para estudiar, porque hay veces que los problemas son muy complicados o los desarrollos son muy complicados y se tiene que considerar eso. También tiene que ver en cuenta el expertise o la experiencia que tengan los desarrolladores del equipo. Pero bueno, enfocándonos a la aplicación es realmente sencilla. Lo único que se tiene que hacer es prácticamente escoger un número y te lo dice todo. Y que todos tengan las mismas líneas base. Que es un 1, que es un 8. Si se definen todos los números, se tendría una idea más clara de las estimaciones del equipo o de la experiencia de cada integrante. En settings no creo que haya mucho. Sí, en efecto, solo puedes cambiar colores,
las listas, cómo las muestras, todo. Y bueno, esto es Scrum Poker. Más que la aplicación, lo importante aquí es entender lo que es el Scrum y lo que es el Scrum Poker, que es, como conclusión, dejamos que el Scrum Poker es una herramienta para facilitar la estimación de cuánto tiempo le lleva a los desarrolladores hacer las historias de usuario. Como nota, cabe agregar que el Scrum es muy popular y muy utilizado en desarrollos rápidos de aplicaciones. Es, digamos, una de las herramientas, de hecho es la herramienta más popular. Así que saber sobre Scrum Poker te ayudará a realizar un mejor Scrum o a utilizar mejor el Scrum. Algo que se me puede haber olvidado. No, de momento diría que no. Solo hay que recordar Scrum, que es historias de usuarios. Luego usar el Scrum Poker para definir las estimaciones. Luego pasan los sprint. En cada sprint es una junta. Y por cada junta hasta que se acaben todas las historias de usuario. Y los roles son los desarrolladores, que es el equipo, el Product Owner, que es el representante del cliente, y el Scrum Master, que es el planificador que organiza la junta. Pero bueno, espero que les haya ayudado y sepan ahora lo que es Scrum Poker y cómo utilizar esta aplicación. Adiós.